Peruanos y peruanas, soy Víctor Raúl Acuña Arcos, abogado, especialista en materia constitucional, administrativo y gestión pública, residente en Lima. Reciban, hermanos y hermanas, mi cordial y fraterno saludo, con los que he tenido el honor de compartir y aprender en sus casos particulares, en casi 100 reuniones virtuales. Me dirijo a ustedes como un peruano indignado contra esta situación de abuso y arbitrariedad, en representación de los defensores de la vida y la salud de los peruanos, calificados en su momento despectiva, injusta y discriminatoria como antivacunas, cuando somos nosotros quienes, poniendo por delante nuestros principios y convicciones democráticas, defendemos el Estado de Derecho de nuestra patria contra las inoculaciones forzadas y esta dictadura sanitaria que está dañando y apagando silenciosamente la vida de miles de peruanos. Medida que fue impuesta por el presidente Castillo y sus ministros, violando hasta hoy impunemente la Constitución y las leyes que establecieron como un derecho de los peruanos y peruanas a no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o tratamientos sin ser debidamente informados sobre la condición experimental de estos. Y esa función tuitiva, ¿no?, y protectora de la vida y la salud de la población corresponde a este gobierno. Sin embargo, lejos de informar masivamente en los medios de comunicación sobre los riesgos y los efectos adversos de esos medicamentos experimentales en la vida y salud de los peruanos, porque así lo previnieron las propias industrias farmacéuticas en los mismos contratos, ¿no?, y que están plasmados en la conocida Directiva Sanitaria 137. Contrariamente a ello, este gobierno se convirtió inexplicablemente en promotor de las inoculaciones experimentales, estableciendo la obligatoriedad de portar un carné de vacunación que acredite haber completado las dosis para poder ingresar a los establecimientos y entidades públicas y privadas, así como para poder trabajar. Cabe precisar que cuando decimos medicamento y producto experimental, lo hacemos con plena convicción y sobre la base de la propia ley y normativa de salud, que los denominó medicamentos y productos biológicos con estudios clínicos en fase 3 con resultados preliminares, es decir, en fase experimental, cuya eficacia de estas mal denominadas vacunas oscila entre 85 y 95%, a diferencia de las 15 vacunas autorizadas por el Ministerio de Salud que les ponen a nuestros hijos al nacer, que son 100% seguras y eficaces, sin margen ni posibilidad de efectos adversos que dañen la salud y la vida de la población. Accionar del gobierno que indirectamente está exonerando de responsabilidad a los fabricantes de las vacunas, porque en el ámbito de la inoculación voluntaria, antes del fatídico 10 de diciembre del 2021, les correspondía a estas empresas realizar un seguimiento personalizado de la evolución del estado de salud de cada peruana o peruano que decidió voluntariamente vacunarse, a pesar de las advertencias que ha debido impartir el Estado representado por este gobierno sobre el contenido experimental, contraindicaciones y advertencias especiales y precaución de uso. Hoy la responsabilidad de indemnizar por los daños a la vida y la salud de cada uno de los peruanos y peruanas afectados por los efectos adversos de estos medicamentos y productos experimentales es exclusiva del Estado, porque la imposición de vacunarse mediante norma legal destruyó su autonomía de la voluntad, a pesar de haberse firmado un documento de consentimiento informado que jurídica y constitucionalmente carece de valor. No hay nada que aclarar, porque la normativa constitucional y legal en nuestro ordenamiento jurídico en cuanto a las infracciones y responsabilidades incurridas por el gobierno es precisa, clara y contundente. Nos preguntamos entonces, ¿qué motivó a este gobierno para imponer contra la Constitución y las leyes la inoculación forzada de medicamentos y productos biológicos en fase experimental a la población, omitiendo su función constitucional de salvaguardar y velar por la vida y la salud de la población peruana? Es lamentable calificar hoy el comportamiento que han tenido las instituciones tutelares del Estado de Derecho y del ordenamiento jurídico nacional. ¿Dónde están los congresistas y la Fiscalía de la Nación
para denunciar constitucionalmente a los responsables, ¿no?, de esta barbarie jurídica, y los jueces que están en deber de amparar las acciones constitucionales a la luz del nuevo Código Procesal Constitucional. Hacer lo contrario sería prevaricato. Y la Defensoría del Pueblo, que ha debido exigir el respeto de la Constitución y la ley contra el accionar gubernamental que continúa dañando y apagando la salud y la vida de la población y el trabajo de miles de peruanos de la actividad privada y pública. Merecen especial atención el comportamiento del Colegio Médico del Perú, cuyo juramento hipocrático no tenía otro propósito que el bien y la salud de los enfermos, y que hoy son los responsables por omisión, por no haber levantado la voz para oponerse a la imposición o, en todo caso, discriminar como primera instancia de vacunación a los indefensos que podían verse afectados en su salud por la inoculación experimental, como son, por ejemplo, los enfermos de cáncer, los diabéticos, hipertensos, madres gestantes o con trastorno de la sangre o problema de coagulación, entre otros, haciendo prevalecer mínimamente las contraindicaciones, advertencias especiales y precauciones de uso, porque eran ellos los llamados a proteger la salud y la vida de los enfermos. No existe justificación valedera, más aún si fueron beneficiados económicamente por la pandemia, por ser hoy los únicos servidores del Estado que pueden trabajar en varios hospitales públicos y a la vez ser doblemente remunerados, habiendo percibido bonos por horas extras por atención COVID. Contrariamente a ello, fueron los que avalaron la decisión inconstitucional e ilegal de este gobierno. Los colegios de abogados a nivel nacional también han sido cómplices pasivos de este legicidio, de este presunto accionar genocida del actual gobierno, hasta hoy impune. Que Dios los perdone. Esta dolosa vulneración constitucional y legal prevalece hasta el día de hoy y se está implementando con mayor agresividad. Ya vamos por la cuarta dosis y amenazan con la aplicación de mayores dosis, aparentemente sin ningún sustento médico científico que justifique continuar con la emergencia sanitaria, porque actualmente ya no se registran contagios ni fallecimientos por COVID, situación que al mantenerse viene afectando la economía peruana y especialmente a miles de trabajadores de la actividad privada que al no haberse vacunados les han suspendido la relación laboral y los han mandado a su casa sin goce de haberes hasta que se levante la citada medida sanitaria. Es paradójico que como abogado haya asumido la defensa a nivel nacional de este sector de la comunidad educativa, sin vacunación o sin dosis completa de vacunación, especialmente docentes, auxiliares y personal administrativo, cuando este gobierno está liderado por un maestro, y llama la atención que los gremios no hayan hecho respetar ni prevalecer el derecho de sus pares que decidieron vacunarse o que no desean seguir haciéndolo, exigiendo una prueba de alergia a sus componentes o por padecer de efectos adversos y comorbilidades, a pesar de que el ministro de Educación ha emitido sendas resoluciones ministeriales otorgando a las direcciones regionales de educación, las UGELES y de instituciones educativas responsabilidades de sensibilización, más no de coactar o condicionar a los docentes para prestar servicio educativo. Deben previamente vacunarse, normas que no han acatado y que han tenido que ser derogadas porque se impuso el abuso y la arbitrariedad de algunos directores regionales de educación, de UGELES y de instituciones educativas que están exigiendo la presentación del carnet de vacunación que acredite las dosis completas sin importarle la afectación del servicio educativo. Por tal motivo, irónicamente, cientos de maestros a nivel nacional están siendo sometidos a procesos administrativos disciplinarios por faltas injustificadas y no le están abonando sus remuneraciones, siendo los directores jueces y parte, porque son precisamente ellos los que cierran las puertas y les impiden registrar su asistencia, existiendo actualmente contra estos directores abusivos denuncias penales por abuso de autoridad, porque no tienen atribuciones expresas para cerrarle las puertas a los docentes y auxiliares no vacunados o sin vacunas completas, y menos impedirle que registren su asistencia. Contra la vida, el cuerpo y la salud, porque para muestra de una de las contraindicaciones que prohíbe la aplicación a los que son alérgicos a los componentes de la vacuna, y están exigiendo al Ministerio de Salud
una prueba o test de alergia antes de la vacunación, como han debido hacerlo millones de peruanos vacunados, y por discriminación, simplemente por nuestra condición de vacunados. No les ha importado que cientos de hogares de docentes y auxiliares de educación se queden sin empleo y sin el sustento diario familiar, solo para quedar bien estadísticamente con las cifras que exige el gobierno de turno en su política errónea de vacunar por vacunar. Así de grave está la situación en el país. Los peruanos y peruanas no vacunados, defensores de la Constitución y la ley, y por ende de la vida y la salud de la población, sentimos que las inoculaciones forzadas ya no son un tema de salud pública, sino creemos que el objetivo del gobierno es agotar el sobrestock existente, es decir, los millones de medicamentos experimentales almacenados y los cargamentos que deben recibir de afuera conforme a los compromisos asumidos en los contratos. Tan es así que el ministro de Educación ha precisado ante los medios de comunicación que 1 millón de vacunas programadas para mayo serán postergadas para agosto. ¿Cuántos pedidos pendientes por recibir existirán? Porque se presume que en función a ello, la población seguirá siendo inoculada con más dosis. Ya vamos por la 4ª vacuna. Es el colmo que hasta hoy nadie, ninguna institución tutelar del Estado pretenda conocer cuál es el objeto de cada vacuna y cuántas vacunas están pendientes de importar. Debemos considerar que a nivel mundial no fueron más de 8 países los que optaron por declarar la obligatoriedad del carnet de vacunación, pero en forma selectiva para determinadas categorías y personas y actividades económicas. Sin embargo, en nuestro Perú es obligatoria para la población mayor de 18 años, hombres y mujeres, sin discriminación alguna, los que deben portar carnet de vacunación que acredite las dosis completas a pesar de las contraindicaciones, advertencias especiales y precaución de uso. Y es el colmo que hasta hoy se pretenda inocular a nuestros niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años. Y que gracias a la protesta de los no vacunados, que somos defensores de la legalidad y la vida y la salud, este gobierno no ha logrado imponer. Debemos hacer referencia a una muestra que grafica el accionar doloso y omisivo del actual gobierno, que corrobora haberse producido en nuestro Perú inoculaciones forzadas con medicamentos y productos biológicos experimentales, al haber omitido que millones de peruanos y peruanas previamente a la vacunación pasen por una prueba de alergia a los componentes de las vacunas, ya que la propia normativa de salud ha previsto como una contraindicación que está prohibido aplicar las vacunas a la población que es alérgica a sus componentes activos o a los excipientes con las que se mezclan para darle consistencia y que facilitan su aplicación. ¿Conoce acaso el gobierno cuáles son los componentes o excipientes de la vacuna para haber omitido prueba o test de alergia a los referidos medicamentos que fueron suministrados a millones de peruanos? Estamos convencidos que la justicia en nuestro Perú llegará pronto y todos los responsables serán juzgados ante una Corte Penal Nacional por delito de lesa humanidad en la modalidad de genocidio por inoculaciones forzadas, al igual que está siendo juzgado hoy un expresidente de la República por esterilizaciones forzadas. Invocamos al gobierno como una muestra de buena voluntad y arrepentimiento, levantar la emergencia sanitaria y poner fin a las inoculaciones forzadas, restableciendo de esta forma el derecho de la población a no seguir siendo objeto de experimentación. Esperamos también que el nuevo decano del Colegio de Abogados de Lima, doctor César Bazán Naveda, cumpla con pronunciarse inmediatamente sobre el cese de esta gravísima situación de vacunaciones forzadas impuestas por el gobierno a la población. Dios los bendiga. Muchas gracias.